Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3 de Riobamba, del Ecuador. ¿Cómo les va esta semana? Como siempre, muy contenta de recibirlos en nuestro espacio llamado Israel a tu alcance, conmigo, con Sheila Schwartz, como todos los sábados. Con agradecimiento, por supuesto, al amable señor Bolívar Flores, que siempre me da ideas buenas para participar en su importante programa de radio todos los sábados. Y como ustedes saben, queridos amigos, en nuestro segmento Israel a tu alcance, estamos contando la historia bíblica desde los comienzos de nuestro querido Estado de Israel, lo que cuenta la Biblia, lo que realmente pasó a nivel histórico. En el último segmento hemos hablado sobre los tres reyes más importantes que hubo en Israel, empezando por el rey Saúl, el rey David, y último de los más importantes fue el rey Salomón. Es la introducción de lo que vimos en el segmento pasado. Continuando con la época de reinado, de monarquía de Israel, como recuerdan, antes hubo un éxodo, los judíos, los hebreos fueron esclavos de Egipto, hubo una liberación, con el tiempo fue un periodo muy próspero, muy bueno, porque se crea una monarquía, un reinado, siendo el primer rey de Israel el rey David. Luego del rey Salomón hay un pequeño problema que hace que ya el reino de Israel no esté unido como estaba antes, ya no sea un reino totalmente unido, lamentablemente. Entonces se divide en el reino de Judá hacia el sur y el reino de Israel hacia el norte. O sea, se transforma en un reino dividido luego de la monarquía del rey Salomón. Esto sucede más o menos en el 928 a.C. hasta el año 830 a.C. Con la muerte del rey Salomón en el 928 a.C., él deja a su heredero, su hijo, llamado Roboam. Pero lamentablemente hay tensiones en esa época entre las 10 tribus israelitas, las del norte y aquellas del sur llamadas Judá y Benjamín. Por lo cual eso hace que se divida Israel en el reino del norte, como he dicho antes, llamado Israel, y en el reino del sur, llamado Judá. Las otras provincias que no eran hebreas se fueron perdiendo, por lo cual quedó esta división entre los dos reinos. Este reino de Israel, que estoy hablando, que ya no está unido, que ahora está lamentablemente dividido, dura desde el 928 a.C. hasta el año 722 a.C. Pero el reino de Judá del sur en esa época fue conquistado por el imperio asirio. ¿Recuerdan? Recuerdan que los hebreos, como todo pueblo, también tenían sus enemigos. Y recuerdan que en esa época vivían los fenicios, que eran los pueblos del mar, los que tramitaban, los que hacían comercio en el mar, pero también había un pueblo muy importante que no había desaparecido y que eran los asirios. Este pueblo tan importante en su época fue el que desgraciadamente conquistó el reino de Judá. Esto duró hasta aproximadamente el año 586 a.C. Luego, el reino de Judá fue conquistado por otro imperio, el imperio babilónico, un imperio quizás mucho más importante que el imperio asirio. Que ustedes si van, por ejemplo, a cualquier museo que puedan ir en Israel, si tienen una oportunidad, van a ver todas las pruebas arqueológicas, todos los yacimientos, las cerámicas, lo que se ha encontrado de la existencia de este antiguo imperio babilónico. Eso comprueba, por supuesto, que todos estos pueblos asirio, babilónico, existieron y que, por supuesto, hasta ahora lo que va contando la Biblia fue todo comprobado en forma arqueológica. Por supuesto, también lo que le sucedió a nuestro querido pueblo hebreo. Continuando
¿Por qué se da esa división entre el reino del norte y el reino del sur? Bueno, se trata de problemas de índole económicos que hubieron en esa época con respecto a los impuestos. Como dije antes, el Roboam, que era hijo de Salomón, él lideró la rebelión de las tribus y esa rebelión, esa, digamos, revolución que hubo entre las tribus de Israel, tenía su capital en una ciudad en esa época llamada Siquem, que era la capital del reino que fue tenido por Roboam. Pero con el tiempo, por suerte, ha mejorado en esa época la agricultura del reino de Israel. Y, según el relato bíblico, según lo que dice la Biblia, hubieron 19 reyes en Israel. Y fíjense que los tres más importantes, como dije anteriormente, fueron Saúl, David y Salomón. Pero esto de que hubo 19 reinados en Israel no se pudo comprobar realmente. No se pudo comprobar la cantidad verdadera de reyes que hubo en Israel. Pueden ser 19 o pueden haber sido menos cantidad de reyes. Bueno, queridos amigos, en el próximo segmento, la semana próxima, vamos a continuar con esta fascinante historia comprobada y bíblica de qué sucede con nuestro querido reino de Israel cuando es dividido, qué sucede cuando fue conquistado por el imperio asirio y por el imperio babilónico. ¿Qué sucede después de esto? Con esto vamos a continuar, por supuesto, nuestro próximo programa el sábado próximo. Como siempre, con Israel a su alcance, les mando, como siempre, un gran saludo y les digo Leitraot, o sea, Leitraot, hasta la próxima, y nos vemos la semana próxima con otro interesante capítulo histórico. Muchas gracias, amigos, por escucharnos en Riobamba y en otras partes del mundo. Saludos a todos.